y de hecho lo conocen tan bien que ha perdido fuerza en nuestra mente, en lo que nosotros pensamos y escuchamos, no tiene la misma fuerza como cuando escuchamos una cosa por primera vez. Pasa un poquito lo mismo como con Juan 3:16, que es el versículo más conocido. Casi todos conocemos ese versículo antes incluso de llegar a conocer del Señor, a venir a una iglesia. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora lo hemos oído tanto, se vuelve muy familiar y pierde para nosotros el impacto de lo que dice. Yo quiero que escuchemos en este momento dos paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es simplemente algo que se pone, digamos en este caso, los versículos en otras palabras. De hecho, ustedes hacen una paráfrasis cuando leen la Biblia, digamos, y están, digamos, con algún hermano, con su esposa, con algún hijo, y entonces ustedes le dicen en sus propias palabras lo que dice el versículo. Ahora, no lo están traduciendo, simplemente lo están poniendo en sus propias palabras. Amén. Y yo quiero que escuchen dos paráfrasis de estos versos. El primero es Juan 3:16. Y la paráfrasis dice así: porque tanto amó Dios a la humanidad que dio a su único Hijo para que todo aquel que dependa de Él no lleve una vida vacía e infructuosa, sino que tenga la vida misma de Dios en Él. Se escucha algo ahí, ¿verdad? Se los voy a decir otra vez. Porque tanto amó Dios a la humanidad que dio a su único Hijo para que todo aquel que dependa de Él no lleve una vida vacía e infructuosa, sino que tenga la vida misma de Dios en Él. Amén. Nos habla, ¿no? Como que se escucha fresco, como que se escucha, bueno, sí lo había escuchado muchas veces, pero ahí me comienza a hablar otra vez. Bueno, ahí les va el versículo de Mateo 6:33. Pero busca que todo aspecto de tu vida se someta a la autoridad y gobierno de Dios, y todo lo demás llegará a tu vida. Otra vez. Pero busca que todo aspecto de tu vida se someta a la autoridad y gobierno de Dios, el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás llegará a tu vida. Cambia, ¿no? Como que nos habla. En inglés, yo soy profesor de inglés, se tiene una expresión y dice, the devil is in the details, que quiere decir, el diablo está en los detalles. Y la verdad, yo he encontrado que Dios es más detallista que el diablo. Amén. Verdaderamente, si tú buscas que todo aspecto de tu vida se someta a la autoridad y gobierno de Dios, al reino de Dios, Dios se encarga que todo empiece a encajar, que todo llegue a tu vida, a su tiempo. ¿Cuáles son las cosas que deseamos nos sean añadidas y lleguen a nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que tú anhelas y deseas que lleguen a tu vida? Algunas personas dicen, no, pues un trabajo. Los que están solteros, no, pues una esposa. Las que están solteras, pues un novio que se quiera casar, obviamente. Las personas que están casadas, quizás pues un hijo o una casa. Y bueno, si nosotros pensamos a corto plazo, digamos a corto plazo, bueno, ¿qué deseas que Dios te añada? Algunas personas dicen, no, pues a mí lo que más me gusta es comer, y piensan en la comida. O lo que más me gusta pues es ciertas bebidas, ¿no? Como
la horchata o el agua de Jamaica o algún licuado, ¿verdad? Otros dirán, no, pues yo quisiera viajar. ¿Cuántos aquí les gustaría viajar? Todos, ¿verdad? A casi todos les gusta viajar. Mi esposa antes le gustaba viajar, pero ya no le gusta viajar. Ya ha viajado tanto que no le gusta viajar y viaja cuando tiene que hacerlo, pero si puede evitarlo, lo evita. Y bueno, algunas otras personas pensarán qué cosas me dan placer y pensarán en cosas prohibidas, pensarán en cosas que no deberían de buscar, porque el diablo se ha encargado de relacionar en nuestra mente el pecado con el placer y a Dios con prohibiciones, limitaciones y todo lo que condena el placer. ¿No sé si ustedes vieron alguna vez un comercial de un helado o un chocolate, me parece, que aparecía el chocolate, ¿verdad? Aparecía la persona que se lo comía y ponía una cara de placer y entonces el comercial decía, es algo tan placentero, tan rico que debería de ser pecado. O sea, el diablo se ha encargado de que conectemos esas dos cosas y es un engaño tremendo. Si alguien piensa que Dios es contrario o se siente contrariado por el placer humano, yo quiero que tú pienses un momento. ¿Por qué un niño, un bebé, por ejemplo, ahorita estamos en casa de Laura y Marce, y está ahí Héctorín, y cuando ve a su mamá o ve a su papá, se ríe inmediatamente? ¿Por qué? ¿Por qué un bebé se ríe cuando ve a su mamá? ¿Por qué un bebé se emociona cuando ve a su papá? ¿Por qué un niño se emociona? No sé si ustedes han visto un niño así, o ustedes mismos han sido un niño así, que se emocionan reventando las burbujas de jabón ahí que van soplando, ¿verdad? Y están las burbujas de jabón y las van reventando y se emocionan. ¿Por qué? ¿Por qué nos maravillamos con un atardecer? ¿A quién le gustan los atardeceres? ¿A quién le gustan los amaneceres? Amén. Unos somos más flojos que otros, ¿verdad? ¿Por qué nos extasiamos con cierta música? ¿Ustedes han escuchado música que los lleva, los transporta a otro nivel? ¿Les ha pasado? A mí hay alabanzas que al principio cuando las escucho y no puedo dejar de llorar cuando escucho esa alabanza. Ya después de un tiempo ya la puedo escuchar sin llorar, pero al principio la escucho y me provoca, o sea, me toca, me llega. Una alabanza así fue, por ejemplo, Cara a Cara. ¿Ustedes recuerdan esa alabanza? Solo déjame mirarte cara a cara. O sea, era algo que yo decía, cuando llegaba ese verso, dice, y llorar pegado a tus heridas. Y yo decía, no podía, o sea, lo concebía y me emocionaba mucho. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos deleitamos en la comida de aquí de México? ¿Quién sabe que México tiene la mejor comida del mundo? Bueno, quiero decirles que la comida de México es riquísima, pero que otros países también tienen comida rica. Si van a Marruecos, pidan un tajín, pidan un cuscús, o vayan a mi casa en Murcia y yo se los preparo. Es algo muy rico, muy diferente a lo que nosotros comemos, porque nosotros todo lo queremos darle toque con picante. Nos dicen, ¿usan muchas especies en México? No, usamos chile. Y con eso le damos el toque a todas las comidas. ¿Qué hay del placer de la vida conyugal? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es eso? O sea,
¿No fue Dios quien nos dotó de la capacidad de disfrutar de todas estas cosas? ¿No es Dios quien le da la capacidad al bebé, esa de deleitarse con la voz y el rostro de su padre o de su madre? Dios es el que nos dio la capacidad de todo esto. Y el diablo te ofrece una copia barata de estas cosas. Te ofrece una copia barata de lo real. La alegría artificial de la bebida o la droga que terminan con tu salud, con tu trabajo, con tu familia. Te ofrece embotarte con música pegajosa y ruidosa. Te ofrece una noche de pasión fugaz. ¿Qué te ofrece Dios? Dios te da música armoniosa y tan majestuosa que te hace vibrar de gozo. Hay un himno que escribieron hace muchísimos años, pero yo cada vez que lo escucho me emociono. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado aquí. El coro dice así: mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Es un himno majestuoso. Yo pienso en ese himno y pienso en las montañas, en el mar, y nos hace vibrar de gozo estas alabanzas. Dios te dé el gozo de ser lleno de su presencia y de una vida al lado de la persona que tú amas. Dios es más glorificado. Dios es más glorificado cuando tú estás más satisfecho en Él. Esta no es una cita mía. Me gustaría decir que el Señor me la dio a mí. No, se la dio a un hermano llamado John Piper. Y yo había pensado en cosas de este tipo, pero cuando yo leí, escuché cómo lo puso él, yo dije, es que esto es así. Dios es más glorificado cuando tú estás completamente satisfecho en Él. Por eso Él puso en nosotros ese anhelo de la felicidad. Todo mundo, sea cristiano, no sea cristiano, sea lo que sea, está buscando ser feliz. ¿Sí? Y muchas veces yo decía, bueno, el propósito de Dios no es que nosotros seamos felices. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad que sí? Yo decía, bueno, pero entonces ¿cómo se conjuga este anhelo que yo deseo de ser feliz con lo que Dios anhela para mí? Y es precisamente que Él anhela que tú seas completamente feliz, satisfecho en Él. Amén. Ahora, ¿es posible esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso, cuando tú le acaricias la cabeza a un bebé o pasas tu mano por el pelaje de un cachorro y sientes placer de eso, ¿sí? ¿Te estás acercando a Dios? Dios es más glorificado cuando tú encuentras tu satisfacción y placer en Él. Amén. Voy a relatar dos incidentes al inicio de mi vida en Cristo que conjugan
estas dos cosas. Cuando tú te sometes cada área de tu vida a la autoridad y al gobierno de Dios, entonces Dios empieza a conjugar las cosas porque Él es el Dios de los detalles, ¿sí? Y entonces tú descubres, en primer lugar, lo detallista que es Él, ¿sí? Y que Él quiere que tú encuentres esa satisfacción y esa plenitud en Él. Amén. El primer incidente tuvo lugar cuando yo tenía pocos meses de conocer al Señor y fui por primera vez a un evento cristiano, fui a un congreso cristiano. O sea, yo asistí a una iglesia de 40 personas y me invitaron a un congreso, bueno, invitaron a toda la iglesia al congreso. Yo fui, tenían alquilado el salón de un hotel, y yo entro al salón del hotel y veo 2,000 personas ahí alabando al Señor. Yo dije, no, este es el cielo, hermano. Yo jamás había visto a 2,000 personas alabando a Dios, lo más que había visto era 40 personas en la iglesia. Yo pensé que éramos la mayoría. Y no solamente descubrí eso, ese ambiente de compañerismo, ese sentirte uno con los demás hermanos cuando estás alabando al Señor, porque te unes con ellos al alabar a Dios. Descubrí los libros cristianos. Yo sé que hoy en día no es muy popular leer, pero yo le animo a leer primeramente la Biblia, pero también hay libros cristianos muy buenos. Y yo era un ávido lector, me gustaba mucho la lectura, yo casi puedo decir que era un adicto a la lectura. Leía un libro más o menos o 2 por semana. Cuando no encontraba que leer, agarraba el directorio y me ponía a leer. Me atoraba en el Pérez, pero bueno. Cuando yo vi todos esos libros, me emocioné mucho porque yo dije, aquí puedo conjuntar, ¿verdad?, mi placer por la lectura con el placer que había encontrado de conocer a Dios. Y entonces hice una lista de todos los libros que yo quería comprar. Ahora, yo no estaba trabajando en ese entonces, yo había dejado mi trabajo porque quería servir a Dios de tiempo completo. Entonces llegué a mi casa y hablé con mis hermanos. De mis hermanos yo les había compartido, pero solamente una hermana había aceptado al Señor. Y pues hablé con ellos para pedirles que me prestaran dinero. Y me prestaron dinero. No sé si porque eran mis hermanos o porque les insistí mucho, pero me prestaron los 750 pesos que necesitaba. Por un lado para los libros, necesitaba 500 para los libros y 250 para el transporte, etcétera. Y entonces llegué al día siguiente a la conferencia, ¿verdad? Pero llegué tarde, en la noche, tenían las reuniones en la noche porque era entre semana, iniciaba entre semana y terminaba el fin de semana, y llegué de noche. Y ya habían cerrado la librería, entonces no pude comprar los libros, la iban a abrir después de que se terminara la reunión. Entonces no me preocupé, me fui a sentar y de repente se para un hermano y comienza a hablar de diezmos y ofrendas. Y bueno, pues yo lo escuché, el hermano John Avancini, y después de dar la plática sobre diezmos y ofrendas, ¿verdad?, él dice, vamos a levantar una ofrenda. Él dice, y lo vamos a hacer de esta manera. Tú pregúntale a Dios cuánto quiere que des, y luego lo que Él te diga, eso das. O sea, sencillo, ¿no? Yo muy obedientemente agarré y le dije, Señor, ¿cuánto quieres que dé? ¿Quieres que dé 50 pesos? Silencio. Señor, ¿quieres que dé 100 pesos? Silencio. Señor, ¿quieres que dé 200 pesos? Silencio. Ya me estaba poniendo nervioso porque
Es el dinero que tenía de transporte, pero luego tenía el dinero de los libros. Dije, Señor, ¿quieres que te dé 300 pesos? Silencio. Entonces, una idea terrible cruzó mi mente. Señor, ¿quieres que te lo dé todo? Y en ese momento sentí como el Espíritu me tocó. ¡Ting! O sea, yo sabía que Él quería que yo le diera todo el dinero que traía. Yo me quedé así, dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Tenía poco tiempo, les digo unos meses, pero yo estaba aprendiendo a obedecer lo que el Señor me decía. Y entonces yo tomé el dinero y en el momento en que lo estaba entregando, el predicador dice, el Señor me está mostrando que a algunos de ustedes Él les ha dicho que lo den todo. Y ustedes lo están haciendo. Y creen que nadie se da cuenta, pero alguien lo sabe. Yo supe en ese momento, me estaba confirmando que venía de parte del Señor, que era realmente lo que el Señor me había puesto en mi corazón. Yo entregué ese dinero y bueno, al final de la reunión dijeron, vamos a tener una campaña de sanidad el domingo. ¿Cuántos quieren folletos para repartir, para invitar a personas? Y yo levanté la mano. Me dieron un fajo así de folletos, ¿verdad? Salimos de ahí y bueno, pues ahora había que ir a casa. El problema es que eran como las 11 de la noche y yo no traía un 5 en el bolsillo. Y pensé, porque siempre nosotros pensamos en cómo Dios va a solucionar las cosas. Yo dije, pues ya sé lo que va a pasar. Voy a irme a la parada del autobús donde siempre me encuentro con los otros miembros de la iglesia. Y yo no sé cómo sea aquí en San Luis, pero en la Ciudad de México, cuando tú vas con un grupo de amigos, cuando te subes al autobús, el que paga es el que va hasta atrás. Entonces yo dije, fácil, me cuelo por delante, ¿verdad? Y el que paga es el de atrás. Llegué ahí a la parada del autobús y no había nadie de la iglesia. Esperé, llegó un montón de gente, llegó el autobús, se subió la gente, me quedé solo y ni una persona de la iglesia. Yo no sé si ese día se fueron a cenar y no me invitaron. La cuestión es que llegaba la gente, llegaba el autobús, se subía la gente, se iba el autobús y yo me quedaba solo. Al tercer autobús, llegó el autobús antes de que la gente se formara. Yo pensando, ¿cómo voy a llegar ahora a casa? Se abren las puertas del autobús, el chofer me mira y me hace así con la mano una señal, sube. Y bueno, pues yo agarré y me subí pensando, ¿por qué me está diciendo que suba? Y en ese momento miré mis manos y ahí tenía el bonche de folletos, ¿verdad? Que me habían dado y dije, ya sé. Él está pensando que estoy repartiendo folletos en el autobús, entonces me puse a repartir ahí folletos en el autobús. Es decir, si yo me puse bajo la autoridad del Señor al obedecer lo que Él me estaba diciendo, y Él ya se había encargado del detalle de cómo yo iba a llegar a casa. Amén. Dios, el Dios de los detalles, no se le escapa nada. Amén. Tan es así que leemos en la Biblia algunas cosas que nos dejan pensando. No sé si ustedes han pensado cuando leen ahí, dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Quién sabe aquí cuántos cabellos tiene su cabeza? Nadie. Pero según lo que dice la palabra, cuando tú te paras en la mañana y te vas al espejo, ¿verdad? Y te peinas, ¿verdad? Viene un ángel, ve y anota -3. El Dios de los detalles no se le escapa nada. Voy a relatar otro incidente que me ocurrió. Ya estaba trabajando, el Señor me había dado un trabajo en Televisa nada más, dando clases de inglés. Y estando ahí, el Señor me hizo sentir que entregara
las primicias. Leí acerca de primicias y dije, bueno, pues voy a entregar las primicias. Ya me había hablado del diezmo, entonces el 10%, ¿verdad? Primicias, dije, pues otro 10%. Era mi primer quincena. Cuando llegó el dinero de esa primer quincena, comencé a repartir, la verdad, gastos, transporte, comida, etcétera. Y yo esperaba que me sobrara el 30%, es decir, 10% de diezmo, 10% de primicias y un 10% para comprar ropa, porque yo tenía 6 meses que no había trabajado y la verdad la ropa que tenía era ropa muy informal y necesitaba ropa más formal para el trabajo. Pero al hacer cuentas solamente me sobraba 20%, es decir, 10 para el diezmo y 10 o para las primicias o para mi ropa. Y bueno, dije, Señor, pues tú sabes, y lo entregué para las primicias. Eso fue un domingo. El lunes recibo una carta de mi padre. En la carta de mi padre venía un cheque. Mi padre todos los años nos enviaba un cheque por $10 por nuestro cumpleaños. Mi padre es un hombre muy metódico. En los últimos 30 años de su vida comió caldo de pollo todos los días. Así de metódico era mi padre. Entonces cuando llegó el cheque yo dije, pues mi cheque de $10. Lo volteo y era por $50, lo que yo necesitaba para mi ropa. Le pregunté a mi padre luego, tiempo después, oye papá, ¿te acuerdas, sabes que me enviaste $50? No lo recordaba. Entonces no me pudo dar ninguna razón, pero yo sí sabía la razón. Porque el Dios de los detalles no se le escapa nada. O sea, pónganse a pensar, yo di esas primicias un domingo, la carta me llegó el lunes, pero la carta no dura un día, no tarda un día en llegar. Mi padre estaba en Perú, tardó un mes en llegar la carta, es decir, Dios ya lo tenía preparado. Amén. Último incidente de esa época. El Señor me hizo sentir dar una quincena entera. Dar una quincena entera. No un 10%, no un 20%, una quincena entera. Era la segunda quincena. Entonces yo hice cuentas y de la primera quincena me sobraba dinero para transporte. Pero no tenía dinero para comida y yo tenía que comer ahí porque no me daba tiempo de ir allá a Televisa y regresar a mi casa porque yo vivía en el sur como a 40, 45 minutos sin tráfico. Entonces dije, Señor, pues tú sabes. Recibí la quincena y la entregué el domingo. El lunes llegué y otra vez yo ya estaba maquinando, yo ya estaba pensando cómo Dios va a hacer las cosas. ¿Cuántos saben que Dios nunca hace las cosas como tú piensas? Dios cree que es Dios y hace las cosas a su manera. Amén. Pues ese lunes yo llegué y yo pensé, ¿cómo lo va a hacer Dios? Ya sé, mis estudiantes cuando me encontraban fuera de la clase siempre me invitaban a comer. Entonces yo dije, pues me voy a encontrar con un estudiante diferente y me van a estar invitando durante 15 días a comer. Pero ese lunes me retrasé porque tuve que entregar unas calificaciones y cuando salí ya no había ningún estudiante. Yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Dije, ya sé, casualmente voy a pasar por los restaurantes donde ellos me invitan a comer, a ver si están comiendo ahí, ¿verdad? Entonces me fui caminando y pasé por los restaurantes, ni un estudiante. Aparentemente solamente iban a esos restaurantes cuando me invitaban a mí y cuando ellos comían en el otro lado. No encontré ni uno. Y yo la verdad ahora, en retrospectiva, yo creo que el Señor quería que yo ayunara ese día. Pero como yo no lo entendí, en vez de ayunar, simplemente me malpasé. No es lo mismo malpasarse que ayunar. Ayunar es cuando tú dices, Señor, voy a ayunar este tiempo y lo voy a entregar a ti.
Malpasarse es cuando quieres comer y no tienes. Ese día me fui muy triste a casa, llegué a mi casa y ya a mi casa muy triste y comencé a hablar con el Señor, dije, pues mira, yo fui obediente a lo que tú me dijiste y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Merendé algo ahí, cualquier cosa en la casa, al día siguiente me paré, yo iba desanimado al otro día, ¿verdad? Al trabajo, llegué ahí al trabajo y en la primera clase, era un martes, en la primera clase, una estudiante se me acerca y me dice, profesor, ¿usted come en la cafetería de aquí de Televisa? Porque tenía una cafetería. Le digo, a veces, ¿por qué? Dice, porque yo no como ahí, porque mi casa está a una calle de distancia y yo voy a mi casa a comer. Dice, pero me dan unos vales, ¿le sirven? Digo, sí, sí me servirían. Y yo, pues pensando, ¿verdad? Ahí vienen los 15 vales, ¿verdad? Me dio 90 vales. Hermano, ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios que está escatimando las cosas. Es un Dios generoso, un Dios bueno y un Dios a quien no se le escapa ningún detalle. Amén. Voy a platicarles una historia más reciente, un problema de salud que tuve. Estaba yo en la sala de la casa y comencé a sentirme mal. Yo no sé qué es lo que ustedes hacen cuando sienten mal. Mi esposa se da una ducha, yo como. Cuando me siento mal, yo como y normalmente con eso me siento mejor porque las penas con pan son menos. Y entonces agarré y dije, pues voy a comer a ver si con eso me pasa el malestar. Un malestar general, yo no sabía qué era. Comí y luego me fui a recostar, a descansar un rato, me quedé dormido y esa es la otra cosa, cuando no me siento bien y el comer no me ayuda, el dormir me ayuda. Entonces yo pensé, durmiendo una siesta me voy a sentir mejor. Desperté a las 2 horas y me sentía peor. Sentí una pesadez muy grande, sentía una opresión aquí en el pecho y yo había leído mucho acerca de problemas del corazón y para su información, aquellos que no lo saben, si tú tienes un dolor en el pecho y es solamente un dolor en el pecho, no se mueve a ningún lado, no se extiende a ningún lado, no es problema del corazón. Cuando es un problema del corazón, yo había leído que el dolor se extendía o hacia un lado o hacia otro, hacia un brazo o hacia otro. Y yo puse atención, me enfoqué sobre el dolor y no se extendía hacia un lado ni hacia otro. Entonces no le di demasiada importancia, yo pensé, esto no es del corazón, pero sí me preocupó que no me sentía mejor, que me sentía peor. En ese momento iba llegando una hermana que iba a ir con Isa, iban a ir a visitar a otra hermana, y entonces le dijimos, ¿nos puedes llevar al hospital? Y ella dijo, sí, ¿cómo no? Nos fuimos ahí al hospital, llegamos allá, y me pregunta el doctor, ¿qué tiene? Me pasaron enfrente de todas las personas cuando les dije que me dolía el pecho. Y llego ahí con el doctor, me dice, ¿que le duele el pecho? Le digo, sí. Y me dice, ¿y el dolor se recorre, se extiende hacia un brazo, hacia el otro? Le digo, no, pero tengo un síntoma muy raro. Le digo, me duelen las muelas. Se me quedó viendo y me dice, estás sufriendo un ataque al corazón, un infarto. Yo no sabía que también el dolor se podía extender hacia la mandíbula. Entonces, anótenlo para que sepan. Me recostaron, me dijeron, va a venir una ambulancia por ti, te van a llevar a un hospital, te van a hacer una intervención y luego te van a llevar a otro hospital. Yo llegué ahí, me acostaron, yo ahí con el móvil todavía le dije a mi esposa, mira, estoy sufriendo aquí un infarto, pero no te preocupes, estoy bien, me van a llevar al hospital, en fin. Me dieron ahí aspirinas, me inyectaron algo para elevar la presión del corazón que estaba bajando y llegó la ambulancia, me llevó al hospital.
Llego al hospital, me meten directamente al quirófano. No paran para que yo diga mi nombre, nada. No me tomaron ningún dato, me pasaron directamente. Llego ahí, está ahí el doctor, me dicen quítese la camisa, la camiseta, en fin, me medio dejan medio desnudo, ¿verdad? Y luego me meten un catéter por una arteria de aquí de la muñeca, del brazo. Me meten el catéter, me dicen, vamos a desobstruir ahí la arteria y ver qué más necesitamos hacer. Entonces van pasando el catéter y me va describiendo el doctor. Yo podía ver en la pantalla lo que estaba pasando. Me decía, vas a sentir un ardor fuerte porque vamos a meter un líquido de contraste, pero el ardor va a desaparecer. Exactamente ocurrió así. Y cuando iba llegando aquí, a esta parte de aquí del cuerpo, de repente el doctor dijo, cuidado, cuidado. Y en ese momento yo perdí conciencia de lo que estaba pasando ahí. Ya no escuché al doctor, ya no escuché a la enfermera, estaban ahí a mi lado, ¿verdad? De la ambulancia. Pero no fue una sensación de como cuando te desmayas, porque yo me he desmayado en otras ocasiones. La sensación era más bien como de entrar en un sueño, porque yo en ese momento me encontré viendo unos patrones de luces, ¿verdad? Y escuchando algún tipo de sonido. Yo quise enfocarme a ver qué eran esas luces y qué era ese sonido. Y en ese momento siento que me dan una palmada en la mejilla y me dicen, Otón, ¿está bien? Y abro los ojos, veo a la enfermera, me siento y le digo, sí, estoy bien. Y me dice, no hemos acabado. Y me hacen que me acueste otra vez. Y le digo al doctor, ¿qué fue eso? Dice, no, es que tuviste una fibrilación y no. O sea, fibrilación es cuando el corazón te empieza a fallar. No sé si sepan, esas planchas con las que les dan una descarga eléctrica se llama desfibrilador precisamente por eso, porque quieren restablecer, o sea, el corazón, es decir, me dio un paro ahí en ese momento. Y lo que no me dijeron es que me habían dado 2 descargas. Yo me enteré después porque ya en el hospital me aparecieron 2 marcas. Bueno, 4, porque me dieron 2 descargas, una aquí, otra acá, una aquí, otra acá. A mí no me dijeron nada, a mi esposa le dijeron después, pero mi esposa me relató que cuando ella vio que me llevaron, que me introdujeron ahí a lo que es el quirófano, ella tuvo la imagen de que me iban a tener que revivir con unas descargas. Entonces ella se puso a interceder. Al Señor no se le escapa ningún detalle, hermanos. Ni uno. Quiero terminar con una historia. Voy a tratar de resumirla lo más posible. Es una historia que les animo a que la busquen. Es la historia de David y Svea Flod, de Suecia. Ellos eran misioneros y se fueron a África, y entonces en el Congo, y ahí comenzaron a buscar algún lugar, alguna tribu que los aceptara y ellos pudieran compartir. Pero tribu tras tribu les decían que no. Ya cuando ellos llegaron, estuvieron viajando mucha distancia, llegó el momento que ellos ya no podían más y ellos dijeron, pues nos vamos a establecer aquí a la orilla de esta tribu, digan lo que nos digan. El jefe de la tribu les dijo que no se podían establecer en la tribu y ellos hicieron su campamento ahí fuera de lo que era el área de la tribu, ¿verdad? El jefe entonces dio una orden de que nadie debía de acercarse a ellos. El único que tenía permiso era un niño, y ese niño iba a llevarles huevos y pollo y diferentes cosas que ellos intercambiaban por las cosas que ellas llevaban. Obviamente no podían compartirle a nadie, pero la mamá, Svea Flod,
se dedicó a compartirle a ese niño. Pasó el tiempo, ella se embarazó y tuvo una niña, pero ella se enfermó de malaria y falleció. El esposo, él pues sintió que no podía hacerse cargo de su hija y de su hijo, y entonces habló con unos misioneros que estaban en otra población, dejó a sus hijos ahí con ellos y se regresó a su país. La niña, Ainina me parece que se llamaba, le pusieron, ella creció ahí con ellos, pero estos misioneros murieron envenenados por otra tribu con la que ellos estaban trabajando. Y esa niña finalmente fue llevada por la misión a Estados Unidos, donde fue adoptada por una familia americana. Ella creció, sabía que ella venía de una familia sueca, pero ya no sabía sueco. Un día le llega una revista sueca a su correo y ella estaba casada, y entonces lee ahí y ve una foto de una tumba que decía Svea Flot. Ella inmediatamente fue a preguntar, a ver a alguien que supiera sueco, que le explicara de qué hablaba eso, y hablaba de una iglesia que estaba allí en el Congo. Ella se puso a investigar y buscó quién era el pastor, y era el niño que se había convertido. Cuando finalmente pudo contactarlo, ese niño, su iglesia de ahí de la tribu, habían levantado cientos de otras iglesias en otras tribus alrededor. Hermano, el Dios de los detalles no se le escapa nada. Y cuando tú entregas cualquier cosa a Él, Él lo hace fructificar. Termino con la cita que nosotros usamos para el ministerio que nosotros tenemos. El Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, es digno de recibir el fruto de su sufrimiento. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.